El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va, amigos del Personaje del Viernes, en este resumen navideño y de fin de año de el programa que ustedes siguen todas las semanas a través del sistema de emisoras Atalaya? Como es tradición, hemos escogido las entrevistas que consideramos las más comentadas, las que más mensajes hemos recibido y que además han tenido más impacto en la sintonía, tanto al aire como en nuestras redes sociales. Así que vamos a empezar en esta edición especial del Personaje del Viernes con un extracto, lo principal de la entrevista que tuvimos durante el 2023 con el ufólogo Jaime Rodríguez, ni más ni menos que el ufólogo Jaime Rodríguez, que desde Cuenca estuvo con nosotros hablando todo lo que tiene que ver con ovnis y por supuesto con avistamientos no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel internacional. Así que vamos con el ufólogo Rodríguez. El ufólogo Jaime Rodríguez está con nosotros y a propósito veo que le preguntan por diferentes lugares de avistamientos en el Ecuador. Empecemos por Manabí, el caso de Crucita. ¿Por qué hay avistamientos ahí más que en otros lugares de esta hermana provincia? Miren, varias oportunidades he tenido, por ejemplo, el espacio que me han cedido ciertos pilotos de la Fuerza Aérea honestos, porque hay de los unos y hay de los otros. Estos pilotos honestos, como el coronel Enríquez, el coronel de la Puerta, etcétera, que han perseguido ovnis, y me dicen, en el video me dicen, le voy a pasar el video para que usted vea lo que me dicen, y me dicen, y lo perseguimos, y sobre Crucita, ¡bum!, se mete al agua y desapareció. ¿Ya? ¿Por qué? Al agua. Porque estas naves... Estas naves tienen autonomía en el agua, en la tierra, en el aire. O sea, es una tecnología que solo podemos calificar con una palabra en la lógica terrestre. Sería magia. Porque si lo decimos de otra forma, nadie entiende. O sea, no conocemos nosotros algún tipo de aparato que pueda tener esos desplazamientos y autonomía en el aire, en el mar. Ahora bien, algún día yo estaba sirviéndome una empanada chilena en un negocio, un changarrillo de estos que tenía un compadre mío chileno llamado Jaime Berrocal, ahí en Guayaquil. Un apellido bien chileno. Sí, sí. Y bueno, y de hecho, era ahí en la avenida esta, entiendo que es la San Jorge, la que llega al Policentro, ¿no? Sí, la San Jorge, la avenida del Periodista también le dicen. Y esto se llama Las Espuelas, se llamaba, no sé si todavía existe. Y yo estaba ahí cuando, de sorpresa, se frena un auto, se baja una persona y me hace así en la espalda, me dice, Jaime. Me doy la vuelta y era Lucho Jaramillo Arias, mi buen amigo del colegio. Para esto tengo que decirle que... Almirante. Sí, bueno, ahora es almirante. En esa época éramos... Eran compañeros de colegio. Es la única persona que yo he conocido, creo que fue abanderado incluso del Borja, porque era 20. O sea, es un estudiante excepcional, ¿no? Con razón se nota su capacidad. Creo que en la Armada también tuvo una hoja de vida impecable, ¿no? Así es. Y entonces me dice, Jaime, ahora sí te creo todo lo que tú hablas de los ovnis y las cosas. Me dice, y siéntate aquí. Nos sentamos un rato y me contó su historia. ¿Ok? Una historia fabulosa. Es más,
él graficó en la cinta del sonar del submarino, porque él estuvo 27 años a cargo de los submarinos. Y él graficó en el sonar la silueta de esta nave. ¿Ok? Bajo el agua, frente a las costas de Cruzita, aprox 30 kilómetros. Entonces, él me dio con todos los detalles. En alguna ocasión yo le pedí que por favor me dé una entrevista para que le cuente esto a las personas, ¿no? Y pues hubo una negativa. Y lógicamente, él llegó a ser comandante general de la fuerza, de la Armada. Sí, Él claro, llegó a ser comandante general de la Armada. De la Armada. Así Yo le decía a Lucho, es una gran oportunidad para que tú cuentes esto, pero hay una negativa. ¿Por qué? Porque todas las Fuerzas Armadas de este país responden a la central de la ignorancia americana. Y digo ignorancia porque nunca he visto algo inteligente por parte de ellos. Que usted ya sabe, están metidos en todo el mundo. Aquí tiene un manual con 160 páginas de todas las idioteces que han hecho en Ecuador, ¿ok? Tirando con nombres, apellidos y todo. Pero en diferentes cosas, ¿no? No en solo diferentes años, exacto, nada que ver con ovnis. Pero aquí tiene, ¿no? Escrito por un ex agente de la CIA que quiso lavar su conciencia, digamos así. Y tengo 3 manuales en la biblioteca que usted se los puede descargar gratuitamente para que vea las historias con nombre, apellido, dirección y todo. ¿Y por qué digo central de la ignorancia americana? ¿Ok? Entonces, ellos... Oiga, ufólogo, ¿será por esto, por ejemplo, en el caso del almirante Jaramillo, un poco lo que usted decía de los militares norteamericanos que dicen, esto existe, pero no existe? O sea... Le voy a decir una cosa, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar al interior del Ministerio de la Defensa 2 años, en una comisión que yo, Jaime Rodríguez, la pagué de mi bolsillo, yo, ¿ok? A pesar de que el POA le había puesto un presupuesto, ese presupuesto se lo robaron los militares. Sé quién se robó, Patricio Salazar a la cabeza, etcétera, ¿ok? Ok, bueno, o sea, el presupuesto yo no toqué un centavo, porque no yo sé que siempre destinado. que hay dinero, hay problemas. Y eso se iba a empuercar. Entonces, no tocamos un solo centavo. Fue la primera consigna que le dije a las 3 personas que estaban conmigo de la parte civil. No tocamos un centavo, ¿ok? Entonces, entramos con las manos limpias, salimos con las manos limpias y hacemos nuestro trabajo honesto, ¿ok? Palabra que no está en el diccionario de muchos militares. Entonces, ellos no tienen vida propia, porque ellos tienen que responder a su inmediato superior, ¿ya? Y a quien responden la milicia en general es a estos señores. Mire, hay un episodio que nosotros destapamos, que no sé si ya hablamos en el capítulo anterior, al que llamamos diplomacia extraterrestre. La ministra de la Defensa de ese momento, bueno, primero fue mi amiga Guadalupe Larriba, que lastimosamente ya vio el episodio que falleció en los helicópteros y todo el asunto. Bueno, y luego vino Lorenita Escudero. Luego vino Lorenita Escudero. Sí. ¿No? Y Lorenita Escudero entendió perfectamente el trabajo que nosotros hacíamos y nos extendió una carta porque ella estaba interesada en que se desclasifique, que se conozca la verdad sobre este tema. Y nos dio una carta para que se desclasifique un caso top que tiene el Ecuador, al que nosotros llamamos diplomacia extraterrestre, y es la visita de un ser extraterrestre a la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú, estando de embajador Alfredo Luna Tobar. Ya, hermano de Monseñor cura, Luna Tobar. Sí. El cura. Y el cónsul era Jorge Dávila González y el agregado de la Fuerza Aérea era Alberto Ávila Machuca. ¿Ok? Entonces, nosotros logramos manejar este tema de la forma más altruista, pero Lorenita Escudero, en un acto de honestidad, que es parte civil, nos da una carta para que se desclasifique esta información. Yo voy con esa carta al departamento de archivo y encuentro ahí a un militar
coronel Bojorquez, y él me dice, textualmente me dice, esta carta a mí no me sirve. A mí traigo un memorándum del general Peña y yo lo atiendo con mucho gusto. Lo cual me dejó sorprendido a mí. O sea, la carta de la ministra de Defensa no valía. No, a los militares tenía no que esperar la porque los militares tienen doble rasero. Una cosa es lo que quieren que usted como medio de comunicación sepa y la ciudadanía sepa, y otra cosa es la verdadera línea de mando interna que ellos tienen. ¿No? Yo me acuerdo en una reunión en el COSENA, el presidente Correa autorizó que se me dé la información, etcétera, etcétera, y le autorizó al general Cárdenas, director del COSENA, para que se sepa todo esto, y ese rato los militares dijeron, sí, ni un problema, todo era bien, pero 5 minutos más tarde estaban enviando lo que ellos llaman el memorándum submarino, en donde decían a Rodríguez nada. Así, o sea que los militares no le han facilitado a usted nunca. Nunca, porque los militares tienen doble rasero. No hay honestidad. ¿Cómo se le hace a usted? A ver, ¿cómo se le hace a usted, Andrés? A ver. Que yo tengo 44 años luchando por una sola verdad, una sola. Ajá. Y no existe hasta ahora una autoridad honesta que le diga a la gente la verdad. Explíqueme eso. Un solo ítem, un solo ítem. Mire, este ítem está catalogado. ¿Y tenemos video de... Sí, claro. Sí, ok. Mire, este ítem está catalogado dentro de los paradigmas, ¿no? Ya. Pero a lo largo del tiempo, desde la década de los 60, que yo vengo haciendo seguimiento a varios temas, se han ido socializando varios paradigmas. Por ejemplo, recuerdo cuando se hablaba de la genética, ¿no? Y se hacían foros de los moralistas diciendo, pero ¿cómo vamos a jugar a ser dioses? Y bla, 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 y bla, bla, bla. Y luego, pues ahí vino Francis Crick, desglosó el genoma humano, y luego ahora usted puede en 10 minutos ir y hacerse un análisis de genética para saber si a la persona que usted le dice papá, de verdad es su papá, ¿no? Ya en ese... Así es. Se socializó. No pasó nada. Imagínense cuánta gente... Se abrió al mundo, claro. Además, uno puede pedir si es que tiene más probabilidades de tener cáncer o si tiene más probabilidades de tener Alzheimer o cosas así por el tema del genoma, como usted dice. Estos señores del segundo género, tercer género, qué sé yo, salieron a las calles, lucharon por sus derechos, gritaron, llegaron al Congreso, en el Congreso se legisló y ahora ya hasta les permiten casarse personas del mismo sexo. Se socializó, pasó otro paradigma. Por ahí viene dando tumbos la marihuana y viene dando tumbos, se va a socializar, ¿ya? Pregúntese usted por qué este tema, que lo captan los radares, lo hablan los pilotos, los astronautas lo están comentando siempre, ¿por qué este tema choca tanto con el sistema y no se socializa? Pregúntese usted. Ahí está el detalle. ¿Por qué el Ministerio de la Defensa tiene represada la información de la visita de este ser extraterrestre a la Embajada de Ecuador en Lima, cuando podemos hacer acopio de un conocimiento superior que nos ayudaría enormemente, ¿no es cierto?, para vivir esta nueva era? Pero no lo hacen, porque los militares no pueden tomar ninguna decisión si sus jefes de la Central de la Ignorancia Americana no se los permiten. Y para eso ellos tienen un cliché que se llama seguridad nacional. Y bajo ese cliché actúan estos de la famosa inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, ¿no? Claro. Pero también hubiera quizás las Fuerzas Armadas o la parte de inteligencia de Perú pudiera tener algo de eso, pues. Claro que lo tienen, pero ellos también están bajo los designios de la CIA, pues. Ya. Y estas organizaciones que son de jerarquías así, por lo general son muy rígidas con cosas que vayan en contra de lo convencional, ¿no? Sí, es una herencia cultural, digo, sin sentido. No tienen
una visión de 360 grados. Los militares marchan con los aparatos esos que le ponen a los caballos aquí en los ojos para que solo miren al frente, ¿no? La que, claro. Entonces no les permiten ver el mundo en su magnitud, ¿verdad? Esa es la gran diferencia y el choque que tenemos con el asunto de la ufología, que nosotros siempre vemos en 360 grados, es decir, estamos fuera de la pecera que yo le llamo, ¿no? Antes de ir a la segunda y última pausa con el ufólogo Jaime Rodríguez, una consulta. En la zona de playas, Pozorja, Date Pozorja, El Morro, digamos, me parece que usted decía que había en algún momento leí que había un ufódromo. No, nosotros, a ver, nosotros trabajamos 5 años denodadamente con una de las personas más honestas que yo he conocido en Guayaquil, involucrado en la política indirectamente, que es mi buen amigo Joseph Garzosi. Claro, lo conozco. Hombre muy inteligente. Cuando Joseph estuvo a cargo del departamento de turismo del municipio, empezamos a trabajar en lo que sería el Parque del Cosmos en Data de Pozorja. Entonces empezamos a trabajar en ese proyecto, incluso conseguimos financiamiento de los japoneses. Fuimos a exponer esto, me acuerdo, en el Cabildo, y se nos aprobó. Tanto es así que se nos aprobó que expropiaron un terreno donde iba a ir el Parque del Cosmos. Ese terreno colinda con lo que se llama hoy en día Playa Varadero, porque para entonces ya se había quedado sin playas la provincia del Guayas y el único lugar que tenían era en Data de Pozorja. Entonces, ahí se iba a hacer el Parque del Cosmos. Hicimos una infraestructura hermosa, hasta la maqueta construimos. La maqueta que la última vez que la vi ya casi derruida, porque nosotros esta maqueta hasta la expusimos en la FITE, en 2 exposiciones de FITE, tanto en Quito como en Guayaquil, la Feria Internacional de Turismo. Regalamos 30 telescopios, promocionamos, diciendo, todo de mi bolsillo, por si acaso, nada con la política. Entonces, ¿qué sucede? Nada de fondos públicos, digamos. Nada de fondos públicos. A mí nunca nadie me puede decir que me dieron un centavo, que planillado, que facturado a tal empresa. Nada. Lo mío es, yo soy un libre pensador y no puedo tener condicionantes de ningún lado. Eso es lo que a lo mejor molesta a muchos políticos. Entonces, ¿qué sucede? Que estando trabajando en este proyecto, cuando ya tomó cuerpo de verdad, Joseph sufrió una especie de golpe de estado por una persona que pues le serruchó el piso y él dijo, bueno, mejor voy a renunciar, renunció y paga. Hice un pequeño intento tratando de conversar con esta persona que suplantó a Joseph, a ver si le interesaba el tema, pero era completamente negada al tema. Así es que ahí nomás dejé la cosa y hasta desperdiciamos un proyecto, se desperdició un proyecto en donde iba a haber una gran inversión, en donde había un edificio, incluso con auditorio para dar a los niños clases de astronomía básica. Había campings, estaba todo bien organizado, ¿no? Pero la política astronomía es una ciencia que se enseña en las universidades. Sí, claro, señor. No es astrología, no, es astronomía. Astronomía básica. Claro. Sí. Yo en la Universidad de Carolina del Sur tomé 2 clases de astronomía con laboratorio y todo. Bueno, ahí tiene usted. O sea que esta era gratis, astronomía básica. Entonces, si usted tomó esas clases de astronomía, debe haber agrandado su imagen de Dios, ¿verdad? Totalmente. Del Dios y del universo creado para mí por Dios. Así es. Cosas que uno no, si no toma estas clases que son ciencia, así como uno puede tomar física, química, biología, le dan astronomía. Esa es la verdad. Pero necesita tener a los profesores y necesita tener también los implementos para poder estudiar eso. Y es lo que usted me decía que querían hacer acá, ¿no? Aquí los hay y están desperdiciados. Lástima, ¿no? Qué lástima que no se haya seguido. Ese es el sistema en el que vivimos.
Cantantes, bailantes, fútbol y cosas raras, la Shakira, los Power Rangers. Mire, si usted esta noche, vamos a suponerse el caso que ha sucedido, el exministro de la Defensa de Canadá, Paul Heller, le dice a Norteamérica, señores, paren con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el problema del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. ¿Usted ha visto esa noticia en algún periódico, en algún...? No, ningún lado. Pero si esta noche, en un show, la Shakira se tuerce un dedo, a los 10 minutos todo el mundo está enterado por el aparato ese que usted tiene en sus manos. Claro, es verdad, por el celular. Qué diferencia, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en el personaje del viernes con la parte culminante de esta entrevista, en la cual además hemos mostrado mucho material gráfico, fotos, videos, etcétera, que nos ha entregado y nos ha provisto el ufólogo Jaime Rodríguez aquí en el sistema de emisoras Atalaya. Ya volvemos, no se olvide que se puede afiliar al canal de YouTube en Radio Atalaya 75 y nos ve también a través del Facebook Live Radio Atalaya C80 AM. Muy bien, muy amables por seguirnos en este resumen y programa navideño del personaje del viernes. Ahora vamos a ir con la dama de las noticias en el Ecuador, ni más ni menos que Rocío Cedeño de Chiriboga. Rocío, al igual que otros personajes de la televisión, decidió en el 2023 retirarse y ya no seguirá en los noticieros como estábamos acostumbrados con ella en Canal 10 en TC Televisión. Habíamos hecho un año y medio antes una entrevista. Y realmente, aparte de ser una persona encantadora, un ser humano extraordinario, Rocío es, antes que nada, y es lo que más nos interesa aquí, una profesional a carta cabal. Escuchémosla, veámosla y sobre todo apreciemos a Rocío Cedeño de Chiriboga, dándonos y contándonos los motivos por qué decide retirarse de las pantallas, así como había pasado, como decíamos, con otros personajes como Alfonso Espinosa de los Monteros, como Teresita Arboleda. Ahora Rocío también decide eso, pero nos advierte que seguirá en la comunicación desde diferentes puntos. Aquí está nuestro segundo extracto en el personaje del viernes, versión navideña. En esta ocasión vamos a entrevistar a una maravillosa persona, muy espiritual, que además hace día a día con su labor, yo diría un apostolado muy importante, como ha sido el periodismo, y el de tratar bien e igual a todo el mundo, cosa que no lo hacemos la mayor parte de la gente. Eso es, creo yo, en sí lo más importante del cristianismo. Pero no queremos hablar solo, o mejor dicho, de cristianismo o de religión, sino que aprovechamos que es la Semana Santa para justamente agradecerle por su tiempo a nuestra querida Rocío Cedeño de Chiriboga, quien la semana pasada anunció que se retiraba después de 31 años de la televisión ecuatoriana. Y te pregunto, Rocío, antes que nada, dándote la bienvenida, ¿a qué se debe esta decisión? Hola Andrés, te saludo y también saludo a tus seguidores. Gracias por el honor de compartir estos minutos contigo, por tomarme en cuenta y también por la oportunidad para agradecer a quienes me han acompañado durante estos 30 años en TC Televisión con la familia Isaías, que me abrió sus puertas, y 5 años en Telesistema, ahora RTS, al doctor Carlos Muñoz Insúa y pues todo el equipo y compañeros que también ahí empezaste, ¿no? Ahí son empezaste. 35 años realmente, así es. Ahí empecé y mi agradecimiento también para ellos. Y bueno,
Esta decisión y este momento donde me jubilo obedece a algo que yo ya tenía planificado, pensado y que lo había compartido con mi familia, con mis amigos. Siempre dije que al llegar a los 30 años en PC me iba a jubilar. Eso es lo que he hecho, alineada con mi conciencia, aunque no le hice caso a mi corazón, que me decía, quédate, 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 mira, esta Ah, televisión está en sí. su mejor momento, en los primeros lugares de rating, muy bien administrativamente, gracias a Rafael Cuesta, que pues dio su rendición de cuentas, porque también... entonces, con inmensa nostalgia, porque la verdad es que sí, tengo el corazón roto, dejo una familia, dejo a Te compañeros. sientes, te sientes, te sientes ya con nostalgia de, sí, ¿no? Y Sí, con sí, siempre, pena. siempre, siempre. Estuve pues unos momentos de mucha tristeza, confieso que derramé mis lágrimas, visité a cada uno de mis compañeros en los diferentes departamentos, porque yo no solo estuve en el departamento de noticias, siento que dejo un pedacito en cada rincón de TC durante tantos años, eso se entiende, y mi agradecimiento es para todas aquellas personas que fueron mis jefes, mis compañeros, para los televidentes, que me permitieron ingresar a sus hogares y formar parte de su vida. Siempre fue lindo, hermoso, independientemente de las circunstancias, porque claro, en 30 años tú dices, a ver, Rocío, viviste muchas cosas, alegrías, tristezas, pero mi balance siempre va a ser positivo, Andrés, y de enorme agradecimiento con mi familia, que me supo también acompañar y entender Claro, y logró amar y así respetar esta es. actividad que es una de las más lindas, más nobles y al mismo tiempo muy delicada tarea, ¿no? A ver, me jubilo y agradezco después de 35 años. Ahora estoy en pausa, no sé lo que va a pasar después, pero me siento infinitamente agradecida y tranquila, en paz, Andrés, porque miro todo ese tiempo recorrido y digo, bien, Rocío, aportaste, no te alejaste de esa vocación de servicio, que fue la que te trajo acá, a este mundo de la comunicación, la oportunidad de estar más cerca de la gente, de poder servir, de ser un puente entre quien necesita ayuda y quien puede ayudar. No lo hice sola, no llegué acá sola, hay mucha gente a la que tengo que agradecer, a la familia Isaías, que me dijo un día en 1993, un 16 de agosto, me dijo, Rocío, perfecto, hemos conversado contigo, te quedas. Les tomé la palabra y me quedé por 30 años. Para muchos ha sido un motivo de sorpresa, pero para mí ha sido el cumplimiento de una palabra, de lo que me dije a mí misma y a los demás. Tal vez no me tomaron en serio, pero ¿Mm? claro, cuando tú ves un canal que está tan bien, cuando, digamos, creo que estoy en uno de los momentos más lindos de mi vida profesional, y de pronto les digo, bueno, un momento de agradecer, un momento de hacerme a un lado, y la gente dice, ¿qué le pasa, Rocío? ¿Algo Sí, ¿cómo pasó? ¿Algún así? problema? ¿Algún problema? ¿Alguna respuesta a algo? No, O es la no. renuncia de que justo coincidió con la de Rafael Cuesta, o por un, pareciera que coincidió, ¿no? Mira, pareciera, a Rafael Cuesta siempre mi agradecimiento, vi su Mm. trabajo y a Rafael Cuesta le agradezco especialmente al ser el gerente que estuvo hasta el final conmigo, yo como presentadora. Me invitó un día a formar parte de un espacio que fue creado por él, entre ellas junto a unos grandes profesionales, Gustavo Navarro, María Ajá. Fernanda Perrone, Gisela, también Bayona. Bayona, un productor de primera que es Carlitos Water, es decir, wow, ¿por qué te quieres ir de ahí? Cuando me dio la oportunidad para estar más cerca de la gente y cuando todo marchaba bien y cuando estábamos más cercanos que nunca, eh, insisto, llegaron los 30 años y me alegro que sea en este momento de tanta tranquilidad en el canal, de tanta prosperidad en cuanto al rating. Tú sabes que nosotros, aunque nos esforcemos y estemos ante una pantalla, dependemos del televidente. Para ellos Claro, claro. Y eso minutos fluctúa. infinitos. El televidente es el que te dice el dedito para arriba o dedito para abajo. Así Así de es. sencillo. Te ve y le llega lo que hace y lo Como en el sabe. Netflix se pone así, o así. Así Sí, es, sobre todo ahora pues estamos en la era de la comunicación, ya no solo tienes la alternativa antes, ¿no? La televisión, la reina de los medios de comunicación, la prensa escrita, así la era, radio. Ahora así también era, tienes esta era de la comunicación donde todo el mundo así informa, es. donde todo el mundo da su opinión y donde te enteras de lo que pasa, ¿no? Y tener aparte de eso el cariño, el apoyo, el soporte de la gente, que te diga gracias, que te diga nos vamos en buenos términos, te puedes quedar un poquito más, eso es
maravilloso y eso se agradece primero a Dios por haberte permitido llegar hasta acá y luego a la gente, no llegué sola. Por eso siempre insisto, mi agradecimiento es para cada persona que tuvo que ver y que fue un pilar fundamental para que Rocío Cedeño de Chiriboga llegue hasta este momento y decir, misión cumplida. Lo que viene después, no sé, Andrés, no sé, pero ahora estoy en pausa, estoy asimilando esto, estoy con los brazos abiertos para lo que venga, ojalá sean cosas buenas, sé que tengo claro que quiero seguir sirviendo a la comunidad desde donde esté, sé que el país nos necesita unidos y también el país necesita una cuota de positivismo, de esperanza. Abrimos los medios de comunicación, abrimos redes y escuchamos muerte, escuchamos tragedias naturales, escuchamos mucho dolor, escuchamos tanta indignación y tanta desesperanza. Yo creo que también tenemos que Es rescatar ese horrible, sí, sí, es horrible como tú momento dices. de decir, a ver, busquemos nuestra paz, unámonos todos, tenemos un solo enemigo, vamos todos contra ellos. A veces decimos, a ver, Rocío, tú como comunicadora, ¿qué hiciste? ¿En qué aportaste? Yo creo que en mi intención de darle una mano a quien tenía cerca, en mi empatía con la gente, en entender lo que están pasando y en sumarme en su llamado a las autoridades, pero no solo a las autoridades nacionales, Andrés, a las autoridades locales, a la comunidad, a esos líderes barriales, a esos empresarios, a esa academia. Este es el momento. Sí. Todos por Claro, claro, empezando es por la de familia. todos, es de Así es, todos. empezando por la familia. Y me escuchas hablar y casi no te dejo hablar a ti, casi no te dejo preguntar, porque tengo No, pero tantas... tú eres la entrevistada, al Mira, contrario. qué lindo. Gracias por darme esa oportunidad. Tengo muchos sentimientos encontrados, pero tengo mi cabeza clara, mi corazón roto, pero mi cabeza y mi mente clara, porque me dice, Rocío, has hecho bien, has tomado una buena decisión. Y eso sí, sea agradecida porque hasta acá no llegaste sola. Sin la gente que te ayudó y sin los televidentes es imposible. Así es que aprovecho también para agradecer a los diferentes medios de comunicación, un honor estar aquí en Radio Atalaya, en este segmento tan importante que ustedes tienen, a Te su audiencia, a repito, los el suyos. honor es nuestro. Y te Muchas entrevistamos hace un gracias. año, ¿te acuerdas que justamente hace un año te Así es. entrevistamos, En otras pues oportunidades, en claro que otra sí. oportunidad? Y ahí nos contabas que estuviste pensando en el 2021, me parece, en retirarte. Tienes Y muy ahí buena vino memoria. lo del plan, Sí. ahí vino el No, plan de este nuevo proyecto, ¿no? es que no es un proyecto. Claro, tú hablas de entre ellas, sí, ahí por ese Sí, de proyecto entre dije, ellas. bueno, esta es una oportunidad para estar más cerca de mi gente, me voy a quedar un poco más, porque amo, no lo voy a negar, amo el mundo de la comunicación, amo lo que representa para mí desde televisión, estar con mis compañeros, aprender de ellos, agradecerles y haber ingresado a formar parte del día a día de los televidentes. Eso no tiene precio. El que la televisión me haya permitido también salir de mi set, de mi espacio de confort, e ir allá donde está la gente que necesita una manito. Y al haber tenido la respuesta de los televidentes, esto me lo llevo en el alma, grabado en el alma. Como bien dice un reportaje que te hicieron en el diario Expreso, ser agradecido es una virtud escasa, muy pocos lo son. Y creo que eso es importantísimo. Tú agradeces y recuerdas a personas como Carlos Armanza, a Carlos Vera, a Rafael Cuesta, no importa si entre ellos no se llevan, no, o lo que sea que haya pasado, porque en 30 años, imagínate de carrera o en 35 años, entre otras personas, pues pueden darse amistades, reconciliaciones o no, pero en tu caso, tú eres muy grata y de una sola línea, evitas hablar mal de la gente. Yo siempre he regido mi vida por la gratitud y por el amor. Y es lo que he Uh -huh. tratado de entregar a los demás, independientemente, que me van a decir, ay, Rocío, pero del amor, de esa utopía, con el amor no se resuelven las cosas. Bueno, si, qué cursilería esto del amor, ahora necesitamos otras cosas. Pues si ser cursi es entregar amor, pues me declaro cursi, aquí en tu programa, mi querido Andrés. Ya, Porque puedo dar testigo y testimonio de que sí funciona. Funciona un funciona. abrazo, funciona la sonrisa. Pero ¿qué me dicen? Por Dios, Rocío, sí, pero en un canal, en una empresa, lo que te van a pedir es que funcionen los números. Yo creo que podemos compaginar bien las dos cosas.
si trabajamos en armonía. Y eso es lo que he hecho con cada jefe que ha llegado, con cada compañero que ha llegado, respetando sus opiniones. En muchas ocasiones no hemos coincidido. Reflejo de eso entre ellas, una mesa donde todos nos sentamos con diferentes personalidades, diferentes puntos de vista, pero siempre nos respetamos. Y así debe ser. En la discusión salen las grandes cosas, con respeto a la opinión del otro. Es Y con agradecida, respeto, como tú dices. así es, con Jimmy Jairala, con un Manuel Jimmy Jairal. Maldonado, Ronnie Magrin, es decir, Francisco Eduardo Alarcón, González, que falleció. Eduardo González, que fue hasta mi compadre, con un Andrés Junglus, con quien cerré este Andrés Jumblet. espacio, este Andrés camino. Jumblet, que hasta lloró el otro día. Andrés Junglus, yo lo adoro. Un tipazo, un tipazo. Un paso un honor estar con él y decir, a ver, Lucio, ¿qué te pasa? ¿Por qué dejas todo esto? Me cuesta con el alma. Me la he llorado toda, me la he llorado, no te imaginas, en todos lados. Pero al mismo tiempo sientes esa paz y esa tranquilidad. Yo no sé lo que venga después, pero hasta ahora he actuado en base a lo que me dice mi conciencia y mi corazón. Y hasta ahora no se ha equivocado. No se me equivoca. Rocío, y tú nos dices algo que yo creo que el que ve esta entrevista, la escucha, se pregunta inmediatamente, ¿cómo se va a jubilar Rocío Chiriboga? Así, tú no pareces esas jubiladas que van allá afuera del 10, ¿no? No, o sea, más bien Bueno, pareciera o sea, a ver, ¿cómo es que te vas a jubilar? Sí, a ver, así, mi jubilación es patronal porque ya tengo 35 años sí, aportados es por como los voluntaria. 35 años, imagínate, o sea, empezaste muy pibe, Chiquilina. como dices, Sí, sí. chiquilina, era una chiquilina, no sabía nada de la vida del trabajo, fui aprendiendo, por eso mi agradecimiento a Ajá. cada persona que me enseñó. Jimmy Jairala me enseñó muchas cosas. Carlos Vera, en un mes que estuvo como jefe, aprendí lo que no había aprendido en muchos años. Y siempre se los hice saber, mi agradecimiento, ¿no? Para cada uno de ustedes por tomarme en cuenta. Es que uno tiene que ser agradecido y reconocer. Nadie tiene por qué tomarte en cuenta. Nadie tiene por qué dedicarte Tienes tiempo. razón. Es Hay una tantas bendición. personas además valiosas que también En el pudieran mundo de hacer cuál algo bueno. o sea, Sí, la verdad. Y tienes entonces, razón. Andrés, este, agradecida con mi Andrés Junglo también, contigo. Ujú. Gracias. Agradecida con Carlos Luis Morales, que fue parte de mi vida. Carlos Con Luis todos Morales. el trato fue diferente. Y peco, Dios mío, ilumíname, porque son tantas las personas que tengo que nombrar. Un Teófilo Guillón, por ejemplo, Ujú. en Telesistema en esa época, una luz y ¿Y qué Peaco. hacía Teófilo? ¿Qué Nunca me hacía la hice, Teófilo en RTS? ¿Era el perdón, director? Teo perdón, Villón, ¿qué hacía Teófilo con...? Guillón, así es. El gerente en Lo esa época era conozco. el doctor Carlos Muñoz Insúa. Sí, ¿Ya? claro, Que claro. siempre tenía una palabra de apoyo. Acá en TC, el señor Roberto Isaías, Estefanía, Estefano, siempre fueron personas de puertas abiertas. La gente tal vez no lo recuerda porque no lo he hecho con frecuencia, pero no he dado solo noticias, ¿no? También cuando se ha necesitado mi presencia, he hecho pues mi recomendación y les decía, bueno, tenemos que hacer un programa político, vamos a Ujú. lanzarnos. Y lo hice, un frente a ellos que Me fue muy acuerdo, me cuidado, acuerdo. hicimos lo Sí, sí, mejor de sí. nosotros, realmente pusimos alma, vida y corazón, lo dejamos todo, no nos quedamos con nada con Eduardo González y con mi querida Ana María Serrano, a quien todavía amo y quiero como el primer día. Y así, Ah, a mis mira, no me compañeros de acordaba, Ana influencia. María Serrano, que era excelente. Sí. Claro, claro, claro. Mira, una Yolanda Torres, es Yolanda tantas Torres. Yolanda Torres, a mis compañeras del día a día. Y los de deportes, pues, que han hecho Ay, contigo, ¿no? sí, Lo, hemos hecho ah, sí. tantas cosas y de verdad ofrezco disculpas si no los puedo mencionar a todos juntos porque tantos años, tantas vivencias, pero tengan la certeza de que me acuerdo de cada uno de ustedes y les agradezco, les agradezco. Mi cercanía, a ver, Mauricio Ayora, con él venimos desde Telesistema, tanta historia, Boris Chonillo, Hugo Gavilanes, O Luisa sea, Delgado, cuando tú estabas en Telesistema, ¿ya estaba Mauricio Llora? ya, fuimos compañeros con Mauricio Así, Ayora, él iba a dejar a su casa. así, ¿no? Caterva, Caterva. Sí, sí, sí. Ya. María del Carmen de Aguayo, María del Carmen de Aguayo. Helen Morán, claro. Le decía que yo he recorrido y he transitado por todos los lados, hacía reportajes, primeros sociales,
sociales de cubrir lo que pasaba en la sociedad. Luego hice documentales, luego salí a cubrir comunidad, es decir, por ejemplo, en épocas como ahora en invierno, yo también estaba con el agua a las rodillas, con mis camarógrafos que me apoyaron. Y ahí estaba cubriendo las necesidades. Y ya luego, ahora sí me fui a los casos sociales. Y ahora en esta etapa, sentada con mis compañeros, infinitamente agradecida. Está sentada al lado de Gustavo Navarro, María Fernanda Perrone, Gisela Bayona. Bayona, por favor. Vamos a ir a la pausa, pero antes de eso, sí, pues es un cuarteto extraordinario. Pero estar con ellos. Y ahora estaba en esa película, ahora estoy yo de televidente y los veo muy bien, me encanta. Ahora los ves tú, ahora los ves. Con orgullo, con inmenso orgullo, porque sé que mis compañeros son los profesionales dedicados, preparados y con una gran vocación de servicio. Uf, todos. Los admiro, los quiero. Es que esa vocación es clave. Esa es la verdad, para poder hacer ese trabajo. Sí. Vamos a hacer, donde te encuentres, vamos a hacer una primera pausa y volvemos en el personaje del viernes. En esta Semana Santa tenemos una entrevista realmente, no solo, digamos, espectacular, sino muy especial con Rocío Cedeño de Chiriboga, que se retira de la pantalla de televisión. Eso no significa que, pues, como ella misma dice, a esta altura estoy en pausa, después veré, pues, obviamente, la comunicación, el periodismo, son cosas que se llevan en la sangre y se continúan. Así que vamos a la pausa. No se olviden que este programa se transmite hoy viernes a las 5:30 de la tarde, el sábado a las 9 de la mañana, el domingo reprisa a las 7 de la mañana y a través de nuestras redes sociales, Radio Atalaya 680M y en nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75. Volvemos. Extraordinario realmente las entrevistas que estamos siguiendo en este resumen navideño. Y ahora le vamos a encender el voltaje a este resumen y edición especial del personaje del viernes, con un verdadero, como le dijimos, personaje, por su personalidad sobre todo. Rodolfo Vaquerizo Blum, quien aquí en la radio le decíamos el varón de lengua larga, de manera coloquial, pero a quien realmente lo consideramos, aparte de un extraordinario periodista, un hombre de una cultura impresionante y de una memoria que es fotográfica. Vamos a seguir la parte principal de una de las dos entrevistas que tuvimos con Rodolfo en el personaje del viernes y todavía nos quedamos cortos. Aquí está, en el resumen navideño de nuestro programa. Gracias, muy amables por estar con nosotros en el personaje del viernes. Este programa se transmite también a través de nuestro Facebook, Radio Atalaya 680M, y de nuestro YouTube, Radio Atalaya 75. Quería preguntarte, Rodolfo, a propósito, porque la gente, a mí, yo sé la respuesta, pero ¿cómo así de empezar a estudiar Derecho? Y que además Rodolfo recuerda muchísimo más que la mayoría de los estudiantes sus clases de Derecho, porque entiende bastante de leyes. ¿Cómo así pasas luego al área societario? Porque has estado mucho trabajando en tu vida en la parte de empresas, liquidaciones. Para hablar de claro, quiebras, de deudas liquidación, y quiebras, correcto. Y periodismo. A ver, yo estudié, Derecho estudié en varias partes, en varias etapas. Okay. El 72, que fue el año de la huelga grande. De la Católica. Claro. Ya. Luego, el 73 en la Católica de Mar del Plata, en Argentina. Luego el 75... ¿Y por qué en Mar del Plata y no en Buenos Aires? Porque mi tío abuelo, un hermano de mi abuela, vivía en Mar del Plata y me ofreció un departamento que él tenía en Mar del Plata, y en ese tiempo, cuando estoy hablando del año 1973, o sea, hace 50 años. Ya. Mar del Plata tenía 300.000 habitantes y en época de temporada tenía 3.300.000. O sea, igual era muy grande, 300.000 para esa época, ¿no? Y 3 para millones. 3 millones. Entonces tú, Mar del Plata, en la época que fuera de temporada, era una ciudad
fantasma. Claro. Entonces claro. este tipo abuelo mío tenía departamentos que alquilaba en temporada de verano. En temporada de verano. Lo que allá, Que es aquí, equivale a la nuestra. es en enero, ¿no? La temporada de playa, Sí. correcto. El verano empieza en el hemisferio sur el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo. Correcto. Coincide con nuestra temporada de playa. Ok. Sí. Entonces, pues, departamento a 2 cuadras de la universidad. Para mí solo. Chica. El dólar valía 25 sucres, 27 sucres, o sea, perdón. No, pues. No. ¿Y el presidente ya era Perón o...? Cuando yo llegué fue interesante. Yo llegué justo cuando Cámpora había ganado la elección. Ya. Llegué a la posesión de Cámpora. Estuve cuando Perón llegó, que no pudo aterrizar en Ezeiza por el tiroteo que hubo, sino que aterrizó en la base aérea de Morón. Un tiroteo. Ahí sí, que nunca se sabrá cuántos muertos hubo, porque la cifra oficial es tan buena como un billete de $8. Ya. No sirve. No sirve. No existe, claro. Ya, ok. Estuve cuando renuncia Cámpora, cuando asume el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Astiri, cuando viene la elección del binomio Perón-Isabel Martínez de Perón, que ganaron con el 60 y pico %. O sea, barrieron. Y a fines en diciembre de 1973, además yo era el único no argentino de la Universidad Católica de Mar del Plata, o sea que a mí me sacaban pues, El único... todos los sí. demás eran argentinos. Ah, ya. Yo era más conocido como Che el ecuatoriano. Che, claro. Sí. Y ya eran muy close los que me usaban mi nombre. Ok. Y la situación se estaba poniendo complicada y cuando uno tiene 19 años, pues hace, como dirían allá, pelotudeces, boludeces de este porte. Yo estuve en Ezeiza cuando llegó Perón, estuve tirado en el suelo rezando para convertirme en gusano porque la bala pasaba... Así suena la bala cuando pasa encima de uno, no suena mal. Claro, yo no sabía que de pronto te da una y se acabó el... Claro. Y idealismo. De la JUP y después la JP, que era la Juventud Peronista, la JP era la organización de superficie de montoneros, y ya me empezaron a más o menos a preguntar si no me interesaría pasar a la clandestinidad de entrar en montoneros, y ahí fue cuando yo me fui a la telefónica porque no habían las cosas que hay ahora. Claro. Pedí una llamada a Guayaquil y dije a mi papá, vea, yo les cuento, y largo de contar, yo le explico allá, mándeme un pasaje, Mar del Plata, Buenos Aires, Guayaquil. Que esto de aquí, no. Y efectivamente cuando al principio hubo una huelga que nos tomamos la universidad. Allá también. Sí, yo estaba en primer año. Ya, y ok. también era dirigente de la huelga. Ya. La huelga termina cuando Monseñor Pironio, que era el arzobispo de Mar del Plata, nombra como rector interventor al doctor Hugo Amílcar Greenberg. El doctor Greenberg fue el que defendió a los montoneros que secuestraron y luego asesinaron, el verbo que más le guste, al general Pedro Eugenio Aramburu, que fue el que firmó el decreto de fusilamiento de los militares argentinos que se levantaron contra el gobierno que derrocó a Perón en el 55, se levantaron en el 56, comandados por el general Valle. Y este hombre fue el que ordenó que lo fusilen. Por eso los peronistas a esa revolución le llaman la fusiladora, los otros le llaman la libertadora. Ok, la del 55. Ya. Ok, entonces Greenberg había defendido a los peronistas que cogieron vivos, ¿no? Porque a dos los matan al jefe, al fundador, a Fernando Abal Medina. Ya. Esto es en el 70. Ya. Y Greenberg, aunque era judío, era muy amigo del cardenal y lo nombra rector interventor, pero Greenberg tenía mucho, porque Mar del Plata está a 400 kilómetros de Buenos Aires. Correcto. Que en países del tamaño de la Argentina es nada. Sí, pues no es como aquí. Pues. No, porque la Argentina tiene 2 millones y pico de kilómetros cuadrados. Claro. ¿No? Allá dicen, vamos a manejar 9 horas, no es mucho. No es mucho, claro. Sí, y tú lo quieres mirar y ¿cómo? Aquí no hay cómo manejar 9 horas, pues no hay. Pero bueno, ok. Y Greenberg llevó de número 2 a un tipo muy, muy, muy peculiar, que yo tuve una gran amistad con él, que se llamaba, y ahí con él se usó el verbo, se llamaba Daniel Antocolets, con K y con TZ, y él usaba siempre estábamos ya en invierno, usaba un cardigan, como le llaman, un blazer grueso, de corduroy, y aquí tenía la bandera, no del Vietnam del Norte, sino del Vietcong.
En el año 73, cuando uno había terminado la guerra. Todavía no acababa la Vietnam. Eso terminó en 74. O sea, tenía el Vietcong. Claro, claro. Daniel era un hombre bien de centro. Oh, chica. Perdón, pero para acá. Bien de... Sí. No. Pero argentino. Sí. Sí. Y cuando salió el movimiento de las Madres de Mayo, la presidenta era la señora Eve de Bonafini, Sí. pero la vicepresidenta era la mamá de Daniel Antocolet. O sea que O sea, él que Daniel lo desapareció. no, pues, Fue uno de los... primeritos en la lista. Y tuviste amistad con Daniel Muy Antocolet. buena amistad con Daniel. De los amigos del grupo de que nos tomamos la facultad y que luego fuimos juntos y todo allí, Así, no quedaron... que yo sepa, no. Por eso es cuando yo me regreso en diciembre del 73 y en el año 77, que yo ya había regresado de España, pues yo estuve en España el 75 y el 76, viene de nuevo de visita mi tío Ulpiano, pues hermano de mi abuela. Y estábamos en una reunión en la casa. A España, madre. No, a Guayaquil. Viene acá, Claro. ok. Y estábamos en la casa de mi abuela en Chile, 3224 entre Vaca Galindo y Bolivia. Ok. Y estábamos mi tío Ulpiano, mi abuela, mi papá, mi mamá y yo. Y mi tío Ulpiano me dice, che, es que si vos no te hubieras tomado cuando te la tomaste, pues estabas muerto, me dice. Esto fue 2 años después, 3. 3 años después Me de dice, que te... pero vos estabas muerto al principio. Ya, de los primeritos. Claro, porque era visible. Era re visible. O sea que fue No, todo a no, tiempo no. en el momento. Además que en Mar del Plata, aunque era una ciudad pequeña, Mar del Plata fue la cuna de la famosa CNU, la Concentración Nacional Universitaria, que es el embrión del cual el infame hijo de la grandísima República de Pakistán, Papúa y demás, José López Rega, el mago, el brujo, fundó la AAA, Que la era Alianza Anticomunista Argentina. Entonces eso eran de Mar del Plata, entonces nos conocíamos todos. O sea que se conocían. No, y claro, ellos ubicaban. Pero clarito, pues. Clarito, si cuando salíamos a las marchas o a las cosas, estos manes nos veían y nosotros los veíamos. Y todo el mundo se miraba nomás, pero todo el mundo sabía que el primer mal movimiento Empezaba. empezaba. Pues yo me acuerdo que un día, una noche, vamos a un asadito que habían hecho los compañeros, porque allá es compañero, periodista. Y allá llaman Villa Miseria al suburbio, ¿no es cierto? Ajá. Pero es tierra, pues, no es agua como aquí, ¿no? Entonces, Son mejorcitos. Sí. Y entramos y todo, como siempre, en toda casa humilde. En el año 73, yo no puedo dar fe después, ¿no? Uno abría la puerta, había una mesita, una especie de consola, pero humilde, con un retrato, una imagen de la Virgen con una vela y al lado una foto de Eva Perón con otra vela. A ya. ver. O sea, era Ese es el nivel, no. idolatrada. O sea, la gente que no lo vivió no lo entiende. Perón irrumpe en la política argentina con fuerza el 45, gana la elección del 46, se murió el 74, estamos en el 2023 y el gobierno actual, que es un desastre, Sí, pues desastroso. porque son un par de chorros y de desgraciados, es un gobierno peronista. O sea que Perón, 49 años después de muerto, sigue poniendo presidentes en la Argentina. Por eso cuando aquí algún idiota quiere comparar al que sabemos con Perón, No, yo le pues, digo, sí, pero a ver yo un te he escuchado, ratito. te he escuchado decir que no. A ver, pues. O sea, es que no hay comparación, pues. Con Además Perón que- ni con el peronismo. Pues, pues, ¿qué Ni te lo que pasa? significaba. No, nada que ver. Es verdad, sigue poniendo, y a veces de izquierda o de derecha, Como pero Menem. como Menem. Claro. Bueno, Perón era un hombre que sus enemigos de la primera etapa lo acusaban de ser profascista y pronazi. Ok. A Perón, sí. Al Y después principio. lo acusaron de ser los otros, pero. O sea, Perón es una figura. Vea, en 1973, cuando estaban los 73, sí, las conversaciones de París de paz para Vietnam, Ok. fue por la República Popular China, fue el primer ministro, Zhou Enlai, que era el que verdaderamente manejaba el gobierno, porque Mao era más bien un ideólogo, Ah, ya. O un sea, filósofo. Zhou Enlai era el de era acción. el de acción. El de acción. Y los franceses, el honor de la France, la gloire de la France, le preguntan, y Monsieur le Premier Ministre, ¿qué piensa usted de la Revolución Francesa? 1789, esto era en 1973. Y Zhou Enlai le dice, vea,
es demasiado pronto para poder tener un juicio exacto y acertado. 200 años. Sí, hay que esperar que pase un poco más de tiempo. Ya, ¿ok? Claro, para Ya. que vea la cultura. Entonces, al peronismo no lo puedes juzgar ahorita por lo que hayan hecho Alberto Fernández y la mujer esa, la Cristina Fernández de Kirchner, de quien las malas lenguas dicen que ella mató al marido. A mí no me extrañaría. Pues Así yo, dicen. no, yo a esa mujer la creo capaz de cualquier cosa. La verdad que no tiene Y a mí no me ningún quita escrúpulo. nadie de la cabeza que quien mandó a matar al fiscal Nisman Nisman. fue ella. Sí, Eso es porque- ¿Cómo me vas tú a decir a mí que el hombre que al día siguiente iba a ser el hombre más famoso, no solo probablemente de Argentina, sino del hemisferio occidental? Porque iba a revelar todo. Todo. Se va a matar la noche anterior. O sea, imposible. ¿qué te pasa? No, a ver, Como dicen allá, andar. anda a cantarle a Gardel, ¿viste? Exacto. Ya. Entonces, tuve un asadito. Cuando salimos, años atrás había un dirigente de la poderosísima Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato más que Perón creó algo que ni la ultraderecha le puede quitar. El peronismo logró que el sindicalismo argentino nunca fuera comunista. Siempre fue peronista. ya. Jamás. Ok, o sea. Jamás. Los rojitos eran, había que verlos con microscopio, ¿no? Con O los- sea que era un sindicalismo Peronista. Peronista. Pero si el grito del peronismo de derecha, el del peronismo sindicalista, era ni yanquis ni marxistas, peronistas. Ah, ya. O sea, En otro- cambio, la tendencia, como se le llamaba, decía, vamos a hacer la patria peronista, vamos a hacer la patria, socialista y peronista. Peronista. O sea que había diferentes tendencias. Totalmente. Total, ya Pues, también en ese la- momento. En Ezeiza fue donde se dio la guerra. Salimos y el secretario general de la UOM, Vandor, cuando había la prohibición de los gobiernos militares de los años 60, empezó a hablar del peronismo sin Perón. El Perón estaba en Puerta de Hierro, en Madrid. Ajá. Bueno, Vandor un día, nadie entiende cómo, porque tenía más guardaespaldas que el rey de Inglaterra, lo reventaron a tiros. Ah, lo mata. Sí, a O sea, tiros. Nadie sabe quién fue. Ya. Y entonces se cantaba es cuando... una historia política violenta, brava. El Argentina, secretario ¿no? general de la CGT de Mar del Plata era un señor que tenía unos nombres bien simpáticos. Se llamaba Marcelino Gomicindo. Gomicindo. Sí, de nombre, ¿no? Ah, ya. Marcelino Gomicindo Mancilla. El apellido era Mancilla con S. Ya ese Y con era lo doble L. mejorcito. Claro. Y bueno, cuando salimos allí, que después de unos vinitos, algunos frascos de vino, salimos cantando Mancilla, traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Vandor. Ah, ya. Día siguiente, yo tenía el horario de la mañana. Termina la clase, 7 de la mañana a 11. Regreso y a las 11:15 me tocan la puerta del parque. Un compañero me dice, ni se te ocurra salir. Digo, ¿qué pasa? Lo cagaron a tiros a Mancilla. Le digo, ¿qué? ¿En serio? Sí. Al que ustedes Sí, de broma sí, lo qué estaban... broma, ¿no? Que eso se cantaba. Yo sé, lo cantaba, pero nosotros no... le estaba- no, exacto, pues no. no. Que le digo, ¿qué? Sí, me dice. Al que le canta, sí, le digo, pasa. Le digo, ¿que querés un whiskycito? Porque con los sucres a lo que estaban, yo me daba el lujo de tener whiskycito. Tenía no solo vino, otros whiskycito. ingresos. O sea, Sí, digamos, otra capacidad el de tipo de compra. cambio. Claro, claro. Y un whiskycito, le digo, sí, me llama, tomamos un whiskycito. Y le digo, pero a ver, no me estás cargando, le digo, es en serio, mire, pelotudo que te va a venir a cargar, es en serio. Porque Marcelino Gomicindo Mancilla, que era un dirigente sindical, vivía en Los Troncos, que era el barrio residencial, San Borondón, pero Ya. el San Borondón del lado derecho. O Ah, sea, el ok. de las organizaciones que De las... Top, él vivía en Los Troncos. Y a lo que salía de su pequeño chalet, ¿sabes la foto? Y tú dices, pequeño chalet, que será pequeño. Ya, a lo que sale... En eso que les dicen quintas. O ¿Eh? sea, una... Sí. Después le llamaron los countries, que es el equivalente La- de nuestras organizaciones cerradas. ya. Los countries. Bueno, el tipo salía de la casa para subirse al carro y pasaron 2 carros y lo reventaron a bala de ametralladora a él y a los 2 guardaespaldas. Ah, Y- estaba con Sí, guardaespaldas. que obvio. Claro, o sea, Y nosotros, bien pelotudos, la noche anterior cantando Mancilla traído a vos, te va a pasar lo que... No salí del departamento ni ese día ni al día siguiente. obvio. Obvio, porque la cosa no estaba. Y después, otra, peor todavía. ¿Y quedó en nada o sí? No, ahí, después nunca se supo quién fue. Ya. Y después, un día, ya Perón presidente, lo revientan, la operación Traviata. La Traviata era una galletita que la propaganda decía, y viste, la Traviata, la de los 22 agujeritos.
Ya. Tenía 22. La galletita. La galletita. Salía de su casa el señor José Rucci. El señor Rucci era el todopoderoso secretario general de la Confederación General del Trabajo Argentina. O sea, la que aglutinaba a todos los sindicatos de Argentina que eran peronistas, todos, pues, ¿no? Ok, todos Bueno, eran peronistas bueno. y él era el jefe. El jefe. Hombre cercanísimo a Perón, a Isabelita, a todo el mundo. Le metieron 22 tiros. Por eso se llamó Operación Traviata. Por la galletita. Y lo matan a él. La CGT decretó paro nacional. Y me tocó de nuevo un amigo que me fue a buscar y me dijo, no es día de salir a la calle. Le digo, ¿qué pasó? Lo acaban de cagar a tiros a Rucci. Le digo, ¿qué? Sí, en Buenos Aires. Obviamente, la Mar del Plata estaba tomada por las bandas de la juventud sindicalista peronista. O sea, que Eso iba a preguntar, que en las calles, ¿qué pasaba? O sea, estaba tomado. la única gente que andaba circulando eran los de la JSP, que era la Juventud Sindicalista Peronista, que era el peronismo de la ultraderecha, Ah, ya. que respondía a Rucci, a López Rega, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos estaban No en la era calle. buen momento para que gente como nosotros Claro, estuviera en la calle. No, muy mal momento, porque esa gente estaba como loca, porque oye, 22 tiros. A su... Al jefe. Al jefe. Perón se destapó, pues. Y todo esto en un año que más Es o que menos... fue un tu año periodo- muy movido. Un año movidísimo, ¿no? Sí. Ya, y Perón se destapa con este tema. Sí, y ya Perón ya se había peleado con la tendencia cuando en una concentración en Plaza de Mayo dijo que él no iba a aceptar que unos mozalbetes imberbes pretendieran apoderarse del puesto de los que habían combatido y peleado 20 y pico de años, Ah, ya. refiriéndose a la gente que empezó a pelear desde que lo tumbaron en el 55. Claro, claro. Y ahí se fue, la juventud peronista se va de la plaza. Se vació media plaza. Y ahí viene y empieza cada vez más la ruptura entre lo que se llamaba la tendencia, que era realmente la JP, que era pues una cosa multitudinaria, y que era la organización de superficie de Montoneros y de FARC, que luego se unen FARC y Montoneros. Ah, se unen... Sí. Montoneros comenzó 13 personas Ya. en el año 60 y piquito. Pero mucho activismo, ¿no? Era 13 personas. Llegó un momento en el año 73 que ya Montoneros no tenía capacidad de absorber la gente. Era una locura. Montoneros en su mejor momento tiene que haber tenido fácil 200.000 miembros. Fácil. Solo Montonero. Sí, pero fácil. Fácil. Si me aprietas mucho, de los más de medio mío. Ya, y en este caso, ¿cómo es que, o sea, eso pasa a ser, ya dejan de ser peronistas No, después? siguen siendo, se reivindican. Es que el peronismo nunca tuvo ideología, pues, compañero. Claro, nunca. Pero había estas diferentes Claro, facciones. cuando tú lo discutías con la universidad, se discute, se conversa. Claro. Y yo le decía, bueno, pero ¿cuál es la ideología? Y entonces te decían, a ver, el peronismo es un movimiento que no tiene ideología, pero tiene doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la palabra de Perón? Ah, ya. O sea, no. Pero lo que pasa es que la palabra de Perón había evolucionado con el tiempo. Claro. O sea. Perón justificó y apoyó la violencia de los movimientos de montoneros, para decirte un nombre, con claridad. Hay un famoso discurso de Perón que dice que en estos tiempos de opresión y de dictadura, los únicos que tienen derecho a ejercer la violencia son aquellos que representan la lucha del pueblo peronista contra los gorilas y las... ¿Ok? Perón justifica y le da alas. ¿Por qué? Porque era lo que estaba en Puerta de Hierro. Ya. Y realmente cuando los militares se dan cuenta que ya no pueden seguir proscribiendo al peronismo y que tienen que ver cómo arreglan, la NUCE, que fue el último gobierno militar antes de Cámpora, antes de Cámpora, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse tenía el mismo grado que Videla. Okay. Solo que Lanusse al lado de Videla era Jesucristo. Pues. Ah, Ni siquiera San Francisco. O sea, era tranquilo. O sea, no era tan tranquilo, pero al lado de Videla. Videla. Jesucristo, pues, persona. Entonces, Lanusse se da cuenta que esto ya es insoportable y manda emisarios a hablar con Perón, y por eso es que Perón, primero hay elecciones sin proscribir al peronismo, y Cámpora saca el 59%, y entonces Balbín muy dignamente dice, yo no me voy a presentar una segunda vuelta, 49%, perdón, porque el señor pues... lo iba a barrer. Ya. Y ahí vienen las conversaciones y regresa Perón. Ya, y Cámpora
es para lo Cámpora que... era un hombre extrañamente... Eso voy a preguntar, ¿cuál es su rol? Porque mira que se llama la cámpora Claro, y todo. ya entiendo una explicación. Cámpora era un dentista, Héctor Cámpora, Ok. muy cercano a Perón, y que estuvo mucho tiempo con Perón en Puerta de Hierro. Ujú. Cuando los militares anuncian que hay elecciones abiertas y que puede entrar el peronismo, obviamente quien escogió al candidato del peronismo, adivina quién fue. Perón. Perón. Sí. No es que llamó a elecciones internas. No, claro. Entonces, por lo menos yo le digo una cosa. Perón no era un hipócrita, porque aquí las elecciones internas son una farsa. Exacto. Y hacen como que fuera y Ya. todos sabemos que son una farsa. Y encima el Código de la Democracia alcahuetea porque dice elecciones internas o cualquier otro método democrático. Claro, el otro método democrático es lo que la cúpula o el jefe dice. Ya. ¿Ok? Así es. Bueno, Perón era simple. El candidato del peronismo lo ponía Perón. Punto. Y a Perón no había quien le discutiera. Punto. Nadie. Ya. Entonces Perón dijo va a Cámpora. Y la tendencia, que consideraba que Cámpora iba a ser muy obsecuente con Perón. Ah, Y ya. resulta que no. Resulta que llega a Cámpora y se aproxima al peronismo de izquierda. Ok, o sea. Por eso es que hay una teoría que sostiene que la masacre de Seiza fue diseñada por el peronismo de derecha, López Rega, Rucci, etcétera, para desacreditar a Cámpora y a la tendencia y que pase lo que pasó, que Cámpora renunció. Ya. Y por eso es que en el gobierno de Kirchner y luego el primer gobierno de la fulana, la Cristina Fernández, y en De Kirchner, el tuerto, la como le Cámpora, decían. la Cámpora, en honor a Héctor Cámpora. Esa era la tendencia. O sea, estos aquí vendrían a ser, sino que si los montos se pudieran resucitar y ven a estos chorros, pillos, ladrones, que dicen que son la tendencia y la Cámpora les dan hasta bala. Claro, es que estamos Estos hablando son unos ladrones. que son unos ladrones. Los otros eran. Los otros se la jugaban. Se la jugaban. No para robar. Idealistas. No, Claro. Tú creían. puedes estar de acuerdo o no con la violencia, pero ellos no eran rateros. No eran rateros. Estos son rateros. Perdón, macro ladrón. Acuérdate del tipo que fue a tirar la plata en maletas a las monjitas. A las monjitas, claro. Y que saltó Sí. para ver si se ve. Claro, o sea. O sea, y ese hijo de su madre era de la Cámpora, no me jodas. O sea, Abal Medina. Sí, y el otro, había un vicepresidente, no sé si era de la Cámpora, pero que lo cogieron contando billetes. Pero vudú de Haití, sino B-O-U, B larga, O-U-D-O-U, porque... O sea, en Argentina- Boudou, así más o menos. Francés, vudú. Vudú. O-U en francés, acuérdate que suena como nuestra U. Ok. Suena como la U nuestra. Como la U. En cambio, la U sola en francés suena I. Entonces por eso es Vudú. Vudú. El gran vudú, ese era otro pillo. Otro pillo, pero de redomado, O sea, y a ver, filmado y todo. Al lado de estos, Ujú. los pillos de acá están en pañales. Claro, son otro nivel. Ahora, hay algunos que son excepción, ¿no? Pues aquí también tenemos algún que otro pillo peso pesado. Peso pesado. Pero allá no son la excepción, son la norma. Pues. O sea, ha sido algo... Un saqueo. Un saqueo. Porque aquí hablamos de que Ecuador es un país rico. Y muy bien, vamos con la parte final, con otro personaje, ni más ni menos que Rafael Cuesta Caputi, hombre también de televisión, de radio, de prensa escrita, además fue diputado y ha estado en la parte política. Ahora tiene su canal digital 24/7, que también sale a través de algunas plataformas de televisión. Y lógicamente hablamos con Rafael de varios puntos sobre su trayectoria en noticias, en diferentes canales de televisión y luego pues ya hace poco director de noticias y luego gerente de TC Televisión. También la parte cuando estuvo inmerso en el Congreso, no se llamaba Asamblea Nacional. Así es que sigamos en este resumen de el personaje del viernes. Primero tuvimos al ufólogo Jaime Rodríguez, luego a la presentadora de televisión Rocío Cedeño de Chiriboga, luego al presentador de televisión y de radio, comentarista Rodolfo Vaquerizo Blum, y ahora tenemos igualmente al periodista presentador de televisión que ha sido director de algunos noticieros y también ex legislador, ex cónsul del Ecuador en Génova, Rafael Ignacio Cuesta Caputi. Aquí va una doble ocasión para poder charlar con Rafael.
no solo de los temas que siempre hablamos aquí en el programa, que son más que nada coyunturales, sino un poco más para conocer a la persona detrás de la figura pública. Ustedes, la mayoría, lo conocen de muchos años por la televisión a Rafael, también porque ha sido diputado, y luego nuevamente por la televisión. Entonces son varias generaciones. Varias generaciones. Usted ya mismo me lo hago. ¿Cómo? pone en la época de Gutenberg. De la imprenta, ¿no? Eso, no, de Gutenberg. No, de la imprenta. Ya, porque hay. Ahora, le pregunto una cosa. ¿Cómo diríamos? Usted comienza televisión a finales de los 70, ¿verdad? Sí, finales de los 70. Sí. Y estamos en el 2023. En diciembre del 79, para ser exacto. Realmente, pongámosle 80. Ok, entonces inicio de los 80. Entonces tenemos la década de los 80. Pongamos entonces que son la gente que todavía era en esa época generación X, ¿no? ¿Verdad? Luego... No, era la generación X recién empezaba, eran niñitos, chiquititos. O sea, acuérdense que yo soy baby boomer. Baby boomer. En el caso suyo, sí. Yo soy boomer. Usted es X. X. Sí. Entonces, yo empecé muy joven, por lo tanto, yo estaba con los boomers, porque yo empecé a los 21 años, 22 años. Ya. Y luego, en los 90s y ya inicio de los 2000, vienen millennials. Exactamente. Y ahora son centennials. Sí. Y sigue Rafael vigente. Sí, porque me voy acoplando. Yo pienso que la habilidad en esta profesión es acoplarse a las generaciones nuevas que van reemplazando a las viejas, ¿no? Y una de las formas de hacerlo es acoplándose a la tecnología. Entonces yo, por ejemplo, casi no hay herramienta tecnológica que yo no sepa usar. Yo trato de usar todas las herramientas tecnológicas. Siempre has tenido esa facilidad, sí, ¿no? Y eso, o esa curiosidad también. Sí, y eso creo que lo heredé de mi madre, ¿no? Okay. Mi madre tiene 90 años y ella, pues, usted la ve que usa el internet, el YouTube, el Facebook, ¿no? El Instagram, el WhatsApp, todo, manda mensajes de audio. Yo a veces le hago bromas, le digo no mande mucho emoji porque eso le van a cobrar. Entonces me dice, no, entonces se queda pensando y me dice, no me moleste, se da cuenta enseguida, ¿no? Le digo, sí mamá, si cobran por cada sticker que usted manda. Entonces me dice, sticker, sí, ya, y sabe inmediatamente lo que es un sticker. Entonces, ya, o sea, no es que dice ¿qué es eso? No, es bien avispado. Pero si muchas personas de 70, no digo de 80, no pueden usar el WhatsApp. Claro. Menos aún saber qué es un sticker. Exacto. Sobre todo la gente que se acostumbró a tener secretarias, sí, que las secretarias le hacían todo, ¿no? Yo todavía giro cheques. Así, ¿no? Yo todavía hago mis transferencias, yo hago mis depósitos, yo hago... O sea, que sí tiene sus apps. Yo todo a través de las aplicaciones, por supuesto, pero yo vivo permanentemente la tecnología. Yo hago mis cosas, yo hago mis trámites. O sea, en el SRI yo hago mis trámites, en el agua potable, en el CENEL, yo hago mis trámites. Entonces me mantengo vigente sabiendo lo que pasa. Y cuando ocurre algo diferente o hay algún cambio legal, algún cambio de analógico a digital, enseguida me voy acoplando, ¿no? Entonces yo pienso que una de las formas de mantenerse activo y vigente es manteniendo conocimiento sobre todas las tecnologías. Ahora avanzan mucho más. Tienes toda la razón. Ahora estoy muy metido en lo que es inteligencia artificial. Muy metido en lo que es inteligencia artificial. Me gusta saber todo de eso. Me gusta saber sobre los bitcoins, los blockchains, todo eso de todo. Pero mira, que la verdad que eso es una virtud. Vamos a ir con las preguntas de Alcides Montilla, pero antes de eso teníamos una inquietud ayer entre Alcides y yo. Luego viene también Hugo Landívar y les agradezco además por
porque estamos en Punto de Vista, pero por colaborar también con mi programa, con el personaje del viernes, Alcides y a Hugo. O sea que usted se quedó sin personaje del viernes y está usando esta entrevista para usar para el personaje del viernes también. No. Pero, o al revés. Al revés. Allá. Al revés. Allá. Pero es que lo que pasa es que imagínense grabar a esta hora una grabación con Rafael para el personaje del viernes en la mañana. Nos hubiera hubiera tenido que salir yo aquí de Punto de Vista. Imagínense, la sintonía ahorita es altísima con Rafael Cuesta, pues. Entonces, claro, pues. Oiga, pero dígame una cosa, ¿usted comenzó en RTS o en Ecuavisa? Yo recordaba que era en Ecuavisa. Sí, es que estuve muy poquito tiempo en Tele4, se llama. Tele4, claro, no existía RTS. Ni siquiera Telesistema. Ni siquiera Telesistema. Era Tele4. Que era de don Luis Novoa, ¿no? Era de don Luis Novoa en esa 4 época. meses estuviste, sí. Exactamente. Usted estaba investigando, don Alcides. Usted que también somos Rafael, la misma generación. somos ¿no? casi, yo empecé el 79. Claro. Y usted empezó el 80, juntos. Oficialmente. Entonces yo como no me voy a acordar de... Cuando usábamos cuartillas. Exacto, no me voy a acordar de esas cosas. Es como cuando hago el paralelismo, uno se acuerda de la primera enamorada, nunca lo olvida. Es así. Claro. Y yo me acuerdo de los grandes compañeros que yo tuve, ellos en el ámbito y yo en mi ámbito. Nos encontramos en la calle. En la calle, en las ruedas de prensa, en el aeropuerto, en todos lados hacíamos coberturas. Hicimos experiencia en la calle. Quemamos hartazuela. Y esa es la universidad del periodista, la calle. Así es. No es el escritorio ni las redes sociales, es la calle, Rafael, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Ahí en Tele4, que estabas con algunas otras compañeras que llegaron de repente, ¿verdad? Como tú. Porque parece que ese canal como que quiso innovar en el campo informativo, sí, ¿verdad? Ese canal en ese entonces decidieron contratar una productora para que haga el noticiero. Y la productora que se contrató se llamaba Minuto a Minuto. Y era un grupo de jóvenes periodistas en ese entonces que ya tenían 4 o 5 años de experiencia más que nosotros. ¿Quiénes eran? Carlos Vera, Andrés Carrión, Gastón Villamar. Pero Claro. Entonces... o sea que luego seguirían... Sí, yo recuerdo muy bien que fueron a la universidad buscando María Enriqueta Orrantia, que en paz descanse. Que en paz descanse. Recordamos mucho. Trabajó conmigo también en el diario Hoy. Con Cecís Caballas. La Cámara de Comercio. Con Cecís Caballas, que en paz descanse también. Fueron a buscar talentos a la universidad. Yo como las conocía, las saludé y digo, ¿qué hacen por aquí? Yo estudiaba leyes. Me dice, no, estamos buscando la facultad de periodismo, que queremos buscar reporteros. Los llevé hasta la facultad de periodismo. Estaba cerrada ese día porque no sé por qué razón. Entonces, yo le dije, pero yo tengo un compañero que le gusta el tema del periodismo y tiene buena presencia, puede salir. Y les presenté a un compañero. Ese compañero le hicieron una cita para que vaya el día lunes, digamos, a hacer un casting. Y me llama por teléfono después del fin de semana este compañero y me dice, no había celulares, ¿no? No había mensajes, no había nada de eso. Me llama por teléfono a la casa y me dice, oye, dice, acompáñame. Dice, no seas turro, acompáñame que no quiero ir solo a hacer este casting. Le digo, ya, está bien, vamos, yo te acompaño. Entonces lo acompañé a Telesistema, que quedaba en la Casa de la Cultura, en el edificio de la Casa de la Cultura. Hace el casting, yo sentado ahí esperando, ¿no? En el último piso, ¿no? En el último piso. Sentado ahí esperando y de repente pasa, no recuerdo quién era, pero era una persona conocida, amiga. Me dice, ¿qué haces aquí? Y digo, no, estoy esperando a un amigo que está haciendo un casting. Y dice, ¿por qué no haces tú también el casting? Y yo, no, también yo estoy estudiando leyes, a mí no me interesa el periodismo. No, haz el casting también. Bueno, está bien. El casting era hacerle una entrevista imaginaria a un personaje imaginario que lo representaba Carlos Vera. Entonces Carlos Vera era sentado ahí, yo no lo conocía, sentado ahí, y de repente me dice, a ver, esta es la personalidad de Carlos Vera. Pues eso voy a decir. Dice, desde joven. Yo soy el Ayatollah Khomeini, hazme una entrevista. Entonces yo
estaba familiarizado, porque siempre me gustó leer, con todo lo que estaba pasando en Irán en ese entonces. Había caído el Shah, Ayatollah Khomeini se había ido a Francia, había regresado luego a Irán, etcétera, etcétera. Entonces le hago la entrevista. Y a los 2 días me llama por teléfono María Enrique Torrante y me dice: Rafael, ¿sabes qué? A tu compañero no lo vamos a escoger, pero Carlos Vera me ha dicho que quiere que seas tú. ¿Y te llamó con tu nombre o tú ya tenías algún apelativo de los que regularmente en la televisión salen? Pues no, claro, no sabes bien, ¿no? Tenía mi nombre. El nombre hermoso. Mi nombre. No, entonces, empecé y arrancamos en diciembre del año 79. Perdón, del año 80, en diciembre del año 80, yo estaba equivocado, en diciembre del año 80. Claro, 80. Okay. Me acuerdo porque fueron las 4 meses. Fueron las elecciones seccionales. En esa época ya Roldós era presidente y había elecciones seccionales. Y él, en marzo, me llama Roberto Aspiazu, que era jefe de información de Coavisa, ¿no? También una generación mayor, y me dice: Rafael. Roberto ya estaba desde antes. Ya, él era jefe de información. Ya era el jefe de información. Y Roberto había sido reportero antes. Todavía reporteaba. Y era reportero estrella. Claro. En ese tiempo. Yo lo recuerdo mucho en la televisión, la verdad. Entonces me dice: ¿por qué no te vienes a trabajar a Coavisa? Necesitamos reporteros. Dije: déjame, está bien. ¿Y para eso seguías estudiando o ya seguía estudiando con mucho esfuerzo? Y ya cuando me fui a Coavisa, ya el trabajo me comenzó a gustar, me apasioné, trabajaba de lunes a domingo, no había horario, no había fin de semana, me encantaba, comencé a usar las editoras, aprendí a producir, aprendí a usar cámaras, aprendí todo. ¿Y las leyes? Se quedaron en la universidad. Es que en esa época, Universidad Católica, ¿no? Sí, pero yo también. Era 2 horarios al día, era pues, sábado. El periodismo es pasión. Ya tenía. Si usted agarra el periodismo como pasión, no la olvida, no la deja nunca, ¿verdad? Claro. Nació mi primer hijo. Claro. Entonces ya estaba casado. Ya nació mi primer hijo, entonces ya tuve que dedicarme full al trabajo. Y la verdad es que ahí estuve bien, estuve hasta el año 85, y ahí hice un alto. ¿Tuviste en Vistazo también, Rafael? Yo redactaba en Vistazo, hacía reportajes especiales en Vistazo. ¿Y qué te gustaba más, escribir o hablar? Me gustaba mucho escribir. Así empezó a gustarme el periodismo, con Galo Martínez, Merchán, que era amigo de mi padre. Un día me lo presentó mi padre ahí, yo estaba en el colegio, me había quedado supletorio, entonces no podía ir a pasar las vacaciones en la playa. Entonces tenía que acompañar a mi padre a la oficina todos los días. Entonces un día mi padre se lo topa a Galo Martínez y me presenta, y mi padre le dice: ¿para qué lo tengo este muchacho vago que tiene que estar estudiando? Entonces Galo Martínez me dice: ¿te gusta? Típico de los papás, ¿no? ¿Te gusta? Me hace pasar vergüenza. Le digo: ¿te gusta leer? Le digo: sí, por supuesto. ¿Te gusta escribir? Claro, si escribe bien. Le digo: más o menos, le digo, pero me gusta leer mucho. Le digo: vente al diario, me dice. Entonces fui a pasar papeles en el diario. Entonces yo recortaba el teletipo de las noticias internacionales. Eso fue en el 85. No, eso fue ya, eso era años, estaba en colegio todavía. Años 70. Eso no toma en cuenta en la historia. No, porque esas son historias más. Es que no, porque eso no era realmente. Realmente eso fue mucho antes de mi periodismo oficial, digamos. Entonces, pero fue cuando yo realmente conocí el periodismo y empezó a gustarme, ¿no? Y luego ya lo dejé, pero fueron 3 meses de aprendizaje ahí donde aprendí a redactar, ahí aprendí a escribir, y aprendí a escribir ¿sabe de quién? De la mano de Rafael Díaz y Casa. ¿Se acuerda de Rafael Díaz y Casa? Gran pluma. Gran pluma, el botellero creo que se llamaba, él tenía la columna. Él era, no sé si él era jefe de la redacción o algo. Del Expreso. Del Expreso, entonces yo le llevaba a él los parientes de Díaz de la Cuadra, pues, ¿no? Y ahí habían otros, Fernando Cazón, también estaba ahí. Nani Cazón. Sí. Entonces el poeta. Con ellos aprendí más o menos a redactar. Y obviamente lo trataban a uno, un niño pues de 16 años, de 17 años.
y ya pasa esa noticia, ya hasta que escribí una noticia, pues, era un terremoto en China, me acuerdo. Y te la publicaron. Y la publicaron. Y la debes tener en el archivo. No, yo no sé pero si por favor, eso se tiene. Pero es la primera pero vez. Fue lo más emocionante de mi vida cuando vi al día mismo. Siguiente publicada mi redacción, Claro. que hoy, como los chicos dirían, sería casi un copy-paste de la noticia que vino en el teletipo, porque tenía miedo de embarrarla, entonces tenía que escribir con el estilo propio, pero acoplándome a los hechos. Y con el nombre. Y con el nombre. Oye, Augusto, usted que pues, no ha estado en periodismo, digamos, de redacción, y es menor, unos años, no recuerdas a Teletipo, ¿no? No, para nada. El Teletipo era, Teletipo era algo espectacular. La verdad que era un aparato. Yo me quedé hipnotizado cuando lo vi. Este aparato que escribe solo. Exacto. Yo también, yo recuerdo en Atalaya era un edificio viejo, pues, ¿no? Claro. Y había este aparato, ¿no? Y escribía solo. Primero era Agencia France Press. France Press, F. Y de repente... Pero los diarios tenían varios teletipos. Claro. Claro. Pasaba iba escribiendo la noticia. Y a veces salía plin, plin, plin. Y era urgente. Y no solamente la información, sino las fotos para los diarios. Eso ya... en radio no nos salía eso. Pues ya posterior, claro. Después venía fotos. Claro. Fotos, Se pagaba mensual a las agencias. Era todo blanco y negro, pues no existía. Blanco y negro. No existían los diarios. Tenían la noticia al día, en el momento. ¿Y por qué cambiaste de repente cuando estabas ya en Vistazo y Ecoavisa? Dejaste Ecoavisa y Vistazo y te fuiste ya a otro campo. Yo salí de Ecoavisa. ¿no? Yo salí de Ecoavisa, ni siquiera recuerdo bien por qué, fue de esas discusiones temperamentales. En Ecoavisa cuando tú estabas. ¿Habían, perdón? Algunas estrellas. Sí, bueno, estaban ahí, iba a decir estábamos, pues no me cuento, sí. Pero estaban ahí, claro, Roberto, bueno, comenzamos por la cabeza, Alfonso, ¿no? Claro. Roberto Aspiazu, Gloria Gallardo, Marisabel Levet, luego vinieron Teresita. Yo recuerdo en Quito, Mónica Fernández Salvador. Claro, Mónica Fernández, sí, claro. Gloria Gallardo, que tú decías, ¿no? Me acuerdo que eran la rubia y la morena, que Gloria era al mediodía y Mónica en el noticiero de la noche. Luego yo inicié el noticiero de la mañana en ¿no? Sí, no había. No había, Javier Alvarado me encargó que arme yo ese noticiero y obviamente yo lo armé. Y se llamaba Televistazo 7 AM. Luego pasó a llamarse Contacto Directo. Mira eso. Estamos en el personaje del viernes y vamos a ir también con el personaje del viernes y también en punto de vista con Rafael Cuesta Caputi. Rafael Ignacio Cuesta Caputi. Vamos con las preguntas del abogado Hugo Landívar también, por supuesto. Claro, bueno, yo quiero, a ver, más allá de la trayectoria que es muy importante siempre contarla. Pero tú tienes un hecho histórico aquí que vamos a hablar. De ese quiero hablar. Así es. Hubo un hecho lamentable en la vida de Rafael Cuesta, este cassette bomba, ¿no? Si nos puedes contar un poco los antecedentes para llegar a la actualidad, en qué estamos en esta acción de incumplimiento, hacemos un pequeño resumen y cuál sería la posible consecuencia, en qué podría terminar esto, cuál sería el mejor final para esto, diciéndolo de esta manera, porque realmente como inició en esos momentos Ecuador se asustó mucho, pero creo y me temo decirlo que creo que volvemos a lo mismo. Ojalá te equivoques. Ojalá me equivoque, pues, ojalá que me equivoque, pero los coches bombas no existían, Rafael, solo veíamos en ese tiempo en Colombia. Sí. Y ahora estamos viéndolo acá. Espero que jamás vuelvan a suceder. El asunto era un momento muy especial, ¿no? Correcto. Yo recuerdo en esa época cuando alguien te iba a dejar un sobre, una carta, pues el mensajero llegaba hasta tu oficina. Por supuesto. Sin problema, y nadie lo detenía. Yo vengo a dejar un sobre al licenciado Rafael Cuesta y pasaba. Antes funcionaba más o menos así, ¿no? Era 21 de enero del año 2000, un viernes, tumbaron a Yamil Maguad. Y se formó pues esta especie de triunvirato. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Claro. Y una noche que nos acostamos con claro, estaba el general Mendoza. Vargas, Lucio no estaba. Carlos Vargas,
El general Carlos Mendoza. El doctor Carlos Solórzano. Solórzano. Y el general Mendoza. Mendoza. No es pariente del No es pariente.